Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, Lide. Muy buenas noches. Hoy estamos con nuestro segundo programa de la trilogía que habíamos hablado de qué es lo que esperamos que ocurra durante el año 2019. Y hoy vamos a ver los temas referidos a la región, qué es lo que está pasando en América Latina en general, qué es lo que está pasando en Sudamérica, cuáles son los impactos que estamos viendo de estos problemas que discutíamos la semana pasada y que están vinculados fundamentalmente a un cambio de muchos paradigmas que se ha dado durante todo este año 2017. Algunos de esos paradigmas, como decíamos, la primera etapa de proteccionismo después de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia con esta guerra comercial, que hoy también es una guerra comercial donde China por lo menos parecería estar empezando a dar señales de que quiere hacer una tregua en serio y está empezando a comprar, por ejemplo, soja americana. En este marco de cosas también se ha dado todo lo que fue el Brexit en su momento, y realmente con una situación bastante compleja, una situación vinculada en general a cuál es la política que va a tomar el Reino Unido para salir de la Unión Aduanera. En este marco queremos ver qué es lo que le está pasando a nuestra región, una región que ha sido muy golpeada por todos estos embates que hemos visto a distintos niveles y que hoy está empezando a salir de esta recesión. Empezamos a ver tasas de crecimiento, donde Paraguay había sido el principal actor en los últimos años. Hoy empezamos a ver tasas de crecimiento que empiezan a resurgir en algunos países de la región, como es el caso sobre todo de algunos países andinos. El caso de Perú es tal vez el más llamativo, Bolivia, que son países que están empezando a crecer. Y después hacer el foco y concentrarnos en los dos grandes gigantes que están alrededor nuestro, que básicamente determinan precios en frontera por la cantidad de vínculos que tenemos con ellos. No olvidemos que 2 de cada 3 paraguayos en Paraguay viven o a menos de 20 kilómetros de Brasil o a menos de 20 kilómetros de la Argentina. Y esto obviamente genera transformaciones muy importantes en nuestra economía. De todo esto vamos a hablar hoy y vamos a ver cómo nos impacta la situación de la región. Así que quédense con nosotros para el programa de hoy. Y vamos a arrancar el programa de hoy con lo que esperamos en términos de crecimiento para la región. Si nos fijamos en este primer gráfico, vamos a ver que en el gráfico de la izquierda tenemos lo que ha ocurrido en la región en los últimos años. Paraguay ha sido la estrella en términos de crecimiento, con un crecimiento de 5.1, que comparado con el resto de la región ha sido una performance muy importante. Bolivia nos ha seguido bastante de cerca, con una economía tal vez distinta, muy movida por el Estado y no tanto una economía de mercado. Sin embargo, los grandes actores de los años anteriores, como el caso de Perú, Colombia y Chile, son países que han venido con un crecimiento inferior. Paraguay está casi duplicando el crecimiento promedio de la región, donde obviamente Argentina y Brasil han jugado un rol importante. En términos de las proyecciones de lo que se espera para el año que viene, creemos que tenemos una situación un poco distinta. Paraguay ya no es el país de mayor crecimiento. Perú parece empezar a recuperar su dinámica, una dinámica muy impulsada también por una cierta mejora en algunos precios, sobre todo de productos minerales. En el caso de Colombia y Uruguay también vemos que todavía las cosas están un poco quietas. Sin embargo, Chile parece volver a recuperarse con una dinámica mucho más impulsada por una economía de mercado que se había visto bastante afectada en los últimos tiempos. Y los dos gigantes de la zona, sobre todo Brasil,
empiezan a mostrar un crecimiento importante para el año 2019. Parecería ser que Argentina también tiene una dinámica, básicamente su impulso de devaluación es un impulso que le ha generado una situación de precios relativamente cómoda para poder competir, sobre todo a nivel internacional. Pero el problema con el que nos encontramos en el caso de Argentina es que también el gobierno ha puesto retenciones muy importantes, o sea, costos a la exportación muy importantes que no se pagan en el resto del mundo y que están afectando obviamente esta dinámica de crecimiento. Pero en general vemos años bastante mejores. En el año, este ha sido un año bastante mejor comparado con años anteriores, y vemos una dinámica de recuperación, sobre todo expectativa en el caso de Brasil, a pesar de que Brasil es un país que seguramente va a tener muchos problemas todavía hacia adelante y que los va a tener que resolver con el nuevo gobierno que se empieza a hacer cargo a partir de los primeros días de enero. Cuando miramos el caso de la inflación, que son estos gráficos que estamos viendo, básicamente un promedio de inflación que se encuentra en valores de alrededor de 8%, muy descentrado este índice básicamente por impulso a Argentina, un país con un crecimiento en los últimos tiempos en su nivel de precios del orden del 30%. Sin embargo, cuando sacamos esos valores, el crecimiento promedio de la región se encuentra más o menos en el 5%. Paraguay estuvo en 3,9%, con valores relativamente más bajos que los valores de la región. Esto también ha generado políticas monetarias bastante más relajadas en términos globales y que han conseguido de alguna manera tener un nivel de inversión a partir de tasas de interés más bajas que ha sido en parte el responsable de la dinámica. Brasil, con una tasa de inflación un poco más elevada que el promedio de la región, es el que ha tenido una performance distinta porque ha tenido que combatir, sobre todo en el 2014 y en el 2015, procesos inflacionarios, y estos procesos inflacionarios se han conseguido ajustar. En términos de expectativas, tenemos una expectativa, y fijémonos sobre todo en el caso de Argentina, una expectativa de cerrar este año con arriba del 40% y una expectativa planteada por el Fondo Monetario Internacional de 20%, que es absolutamente no creíble en la situación en la que posiblemente encontremos a la Argentina. El gran originario de esta inflación argentina, que es el déficit fiscal, parecería no tener una respuesta fácil. Uruguay ha empezado a parecería encontrar formas de poder combatir la inflación, y el resto de los países los encontramos alineados, con los cuales seguimos viendo esta dinámica a nivel de inflación, que seguramente se van a adaptar las tasas de interés también a estos valores, y van a seguir impulsando y van a seguir produciendo esta dinámica de inversión que creemos que es la dinámica importante. Acá hay una visión que creo que es muy interesante de considerarla. América Latina y América del Sur en particular han tenido comportamientos con excepciones. El caso venezolano es una excepción, creo que el caso argentino es una excepción, donde han podido muchos de estos países controlar sus variables macroeconómicas y generar una senda de crecimiento relativamente importante, más allá de ciertos impactos que se han tenido. Creemos que el caso de países andinos como Colombia o Perú han sido muy importantes. Bueno, Chile creo que ya tiene una dinámica ya de un tiempo relativamente largo. Países incluso inmersos en lo que le llamaron el socialismo del siglo XXI en un momento dado, como el caso de Bolivia, sin embargo ha tenido una estabilidad macroeconómica muy atractiva, muy interesante, con un nivel de reservas bastante sólido, que le permitió estar en estos niveles y controlar muchos valores. Creemos que los países que se han desfasado en general
son países como el caso de Venezuela, que creemos que es el extremo, más extremo de todos, pero también Argentina, con una dinámica donde en algún momento dado el Estado argentino ha creído que solamente todo valía y lo que había que conservar era un tipo de cambio relativamente competitivo. Para el caso del Brasil, la dinámica de déficit fiscal ha sido una dinámica que ha sido muy importante en su momento, y esa dinámica de déficit fiscal que ayudó a sacar mucha gente de la pobreza también significó cavarse la tumba para el propio país y generar un costo que le restó competitividad y capacidad de creación de empleo. El caso de Chile, un país que se ha tirado más hacia la izquierda, dejando de lado ciertas fórmulas que le han resultado muy efectivas, fórmulas en términos de instituciones fuertes que le han permitido crecer, durante gobiernos anteriores han traicionado esas fórmulas y esto generó mucho impacto, sumado a la caída de precios de commodities en su crecimiento. Si miramos el próximo gráfico, vamos a ver algunas cosas que son importantes. Cuando miramos el déficit fiscal, empezamos a ver que Paraguay es nuevamente un actor importante en estos términos. Paraguay es el país con el menor déficit en toda la región, seguido solamente por Chile. Sin embargo, cuando observamos las características del déficit fiscal en el caso de Brasil o en el caso de Argentina, los números son bastante alarmantes. Estos países son países, y creo que podemos incluir también a Bolivia en estos casos, son países que han generado un déficit fiscal porque han generado un gasto muy superior, gasto vinculado sobre todo a sacar a amplios sectores de la población dentro de la pobreza. Brasil ha sido más eficiente, creemos que Bolivia ha tenido cierta eficiencia, sin embargo en Argentina se ha notado que esto no ha ocurrido. Los otros países con déficits fiscales moderados que posiblemente se empiecen a corregir en los próximos años o corregir a la baja, pero esto creemos que es una de las debilidades más grandes que encontramos en toda la región. El caso de Brasil posiblemente y el caso de la Argentina, un número tampoco no creíble en el caso de la Argentina, creemos que son los casos más preocupantes con los que nos podemos encontrar. ¿Por qué son los casos más preocupantes? Porque en realidad la solución en gran parte pasa por reducir el gasto y la reducción del gasto pasa por una gestión política que básicamente los gobernantes de estos países no se pueden plantear. Y tenemos otro gráfico, el gráfico de la derecha, que es el gráfico del spread de bonos de los distintos países, de bonos soberanos de los distintos países con relación al bono americano. El bono americano, considerado el bono de riesgo cero, es el que genera el benchmark con el cual se comparan el resto de los países. Los 4 países que presentamos hacia la derecha del gráfico son países de Uruguay, Colombia, Chile y Perú, son países que hoy se encuentran en niveles de grado de inversión. En el caso de los países desde Paraguay hacia la izquierda, son países que están por debajo del grado de inversión, Paraguay acercándose a ese nivel, Brasil, que había estado en el grado de inversión, que había salido y hoy empieza a generar una cierta credibilidad, Bolivia, que a pesar de que salió a emitir con cierto éxito sus bonos, nunca ha podido consolidar una posición en mercados internacionales. Y el caso de Argentina y Ecuador, que están retornando a los mercados, y México, un país que está bastante complicado y seguramente con ciertos problemas de credibilidad a partir de la elección de Andrés Manuel López Obrador en ese país, que básicamente parecería ser un ingreso tardío a un sector de izquierda populista posiblemente en ese país. Creemos que Paraguay está muy cerca. Hemos recibido noticias de que una de las grandes calificadoras de riesgo, Fitch, ha generado un upgrade de la nota de Paraguay en términos de su calificación, y esto es un elemento bastante positivo. Esta es una visión global donde notamos que Paraguay, en términos de agregados macroeconómicos,
se encuentra en una situación bastante positiva. Vamos a entrar a desmenuzar la situación de los países de la zona después del corte. Quédense con nosotros. Vamos a empezar a ver un poco más en detalle en este bloque cuál es la situación de Brasil y Argentina y cómo esperamos que sea el impacto de estas dos economías sobre la nuestra. Comencemos con el caso de Brasil. Creemos que ambos casos son bastante parecidos. Los dos países arrancan con un déficit fiscal importante. En el caso de Brasil, un déficit fiscal que hoy se encuentra por encima del 7%. Y que va a ser muy difícil realmente de reducirlo. Cuando llevamos este gráfico hacia atrás, Brasil antes del año 2005 no tenía déficit. Sin embargo, ha generado un exceso de gasto público que no lo ha podido controlar y hoy se encuentra con un problema serio que es el problema del costo que le genera a las empresas el Estado, el peso del Estado brasileño. Cuando miramos este gráfico vemos que en realidad esto en general se podría haber traducido en una inflación importante y de hecho esto ocurrió allá por el año 2015, mediados de 2015, arranca ya en el 2014, 2015, el año 2016 y a partir de la salida de Dilma Rousseff, donde se profesionalizan los mandos económicos dentro del gobierno del Brasil, empezamos a encontrar una situación mejor y empezamos a ver que una inflación que había llegado al orden del 10% empieza a reducirse, no solamente a partir de una tasa alta, sino que empieza a reducirse también a partir de que empiezan a generarse reducciones importantes también en la tasa de interés para generar un estímulo dentro de la economía. Hoy empezamos a ver que el problema de inflación parece no ser el problema del Brasil, una inflación relativamente controlada, con una tasa de interés que siempre en el caso del Brasil va a ser una tasa alta por condiciones institucionales que tiene ese país, ya que incorpora lo que se llama la caderneta de poupanza o el costo de la caderneta de poupanza dentro de su tasa de interés, con lo cual su piso nunca es cero. Esa caderneta de poupanza desde tiempos de la colonia viene básicamente a financiar vivienda en el Brasil y por tanto es difícil de cortar. Esta situación del Brasil, esta situación de déficit, es una situación con la que va a haber que luchar, con la que va a tener que luchar Jair Bolsonaro desde el momento en que entre al gobierno. Una situación que básicamente implica o recortar gastos o, por el otro lado, generar algún incremento en los ingresos. Los gastos en el Brasil se pueden recortar básicamente por dos vías. La primera vía es reducir la cantidad de gente que recibe subsidios del gobierno. Está alrededor de 50 millones esta cantidad de personas y consideramos que va a ser muy complicado sacar a esta gente de un nivel de subsidio en el Brasil. Por otro lado, el otro gasto importante son los gastos que se generan a partir de los fondos de pensión que hoy ya son deficitarios, lo cual implica una reforma del sistema previsional brasilero, lo que ellos mismos le llaman una reforma previdenciaria. Estas son reformas centrales y hay propuestas para hacerlo, reformas centrales para generar transformaciones en el nivel de gastos del Estado brasileño. Por el lado del nivel de ingresos, la única salida que tiene el Brasil, seria e importante, es una modificación de un complicadísimo y bastante distorsionador sistema tributario como el que tiene el Brasil hoy. La pregunta es, ¿va a ser Jair Bolsonaro capaz de generar reducciones en el gasto significativas y de generar algún sistema tributario que le permita ser más eficiente a la empresa del Brasil? Y básicamente, cuando uno le tiene que poner las fichas a esto, posiblemente diga, esto va a ser difícil, va a ser complicado de lograr. ¿Por qué? Porque se le pisa el callo a mucha gente. Una realidad es que Jair Bolsonaro ha recibido relativamente pocos votos de él mismo. Lo que ha tenido es un gran voto anti-Lula, un gran voto anti-PT, que fue el voto que lo llevó al gobierno. Hoy, si bien es uno de los partidos que tiene más gente
en el Parlamento tiene solamente 12%. Hay una gran dispersión y una gran atomización de partidos políticos, con lo cual concertaciones se vuelven mucho más complicadas también en ese país. Entonces, si empezamos a mirar cuál sería la expectativa en el siguiente gráfico de crecimiento para el Brasil, existen proyecciones básicamente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que hablan de un crecimiento un poco superior al 1,5%, posiblemente alcanzando el 2%, que es lo que se pueda tener. Entre tanto, este impulso de Brasil como potencia emergente es un impulso relativamente flojo y relativamente limitado. Por el lado de la industria vemos que este gran costo Brasil que genera su Estado, lo que ha hecho es generar una retracción relativa de su industria, que ha pasado hace más o menos 12 o 13 años de un 23% de participación en el Producto Interno Bruto a un 19% de participación, y este valor es bastante más dramático en todo lo que es la industria transformadora. En otras palabras, en la medida en que Brasil no pueda resolver el problema de costo que le genera a las empresas, lo que vamos a ver es posiblemente un impacto bastante significativo en la reducción de industrias. Muchas de estas industrias han cruzado al Paraguay. Y lo que vemos es, con un crecimiento relativamente flojo de la economía del Brasil, todo queda librado al precio. Si no hay una demanda agregada importante, en el caso del Brasil, el problema que tenemos es que el brasilero que compre va a comprar a aquel precio que le sea más barato. Y en este sentido, uno de los puntos centrales lo constituye el tipo de cambio para el caso de Paraguay. En la medida en que el tipo de cambio del Brasil sea favorable, es decir, con relación al dólar, sea relativamente bajo, los productos paraguayos van a ser productos que van a ser más baratos para el brasileño promedio y van a entrar a comprar. Si en cambio sube el tipo de cambio, sube el dólar en el Brasil, lo que vamos a ver es un impacto bastante importante en las ventas de Paraguay. ¿Qué productos van a ser afectados? Y son afectados esta industria transformadora que se está atando a cadenas productivas del Brasil. El caso autopartista y el caso de confecciones son los dos casos más importantes. Todo lo que es la reexportación de productos de consumo en Ciudad del Este, en Salto del Guairá, en Pedro Juan Caballero, y algunos productos como el caso del maíz o el caso del trigo, el caso del arroz, que son productos agrícolas que los vendemos teóricamente en dólares, pero en realidad los vendemos en reales al tipo de cambio del día. Y Brasil también nos competirá en algunos mercados de destino. Por ejemplo, es el caso de la carne. Se ha notado mucho en el mercado chileno este año que la carne brasileña entraba porque tenía un precio más accesible para el consumidor de ese país. El tipo de cambio va a ser el elemento central en el caso del Brasil. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el caso de Argentina. Cuando miramos el caso de Argentina nos encontramos con una situación de déficit muy parecida a la del Brasil. Hoy Argentina tiene alrededor de 10 millones de personas bajo subsidio y obviamente esto generó impactos bastante significativos. Cuando miramos el gráfico de la derecha, este déficit fiscal y una sobrevaluación del peso, hace más o menos un año este peso se encontraba en valores de alrededor de 17 pesos por dólar en términos de su valuación. Y las cosas venían relativamente bien. La parte anaranjada del gráfico es lo que le llamamos las reservas internacionales netas, que se encontraban en valores del orden de los 60.000 millones de dólares, hasta que Argentina decide pasar un impuesto a los capitales y más o menos allá este impuesto a los capitales entraba en vigencia a finales de abril de este año, y cuando los capitales se dan cuenta de la situación de Argentina deciden salirse. Un banco que operaba con lo que se llama inflation targeting, es decir, era un banco que trataba de controlar la inflación, y al controlar la inflación lo que hacía era básicamente procurar vender divisas en el mercado, y cada vez que vendía divisas en el mercado retiraba pesos. Sin embargo, en este proceso
que se da entre fines de abril, mayo y junio de este año, lo que vemos es que todas las reservas que el Banco Central puso en el mercado fueron tomadas por los extranjeros que salieron del país. Y entonces vemos que las reservas caen de 62.000 a 48.000 millones y el gobierno argentino se ve forzado a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo stand-by que hace que recupere las reservas a valores de 63.000. Y ahí parecería ser que el consumidor medio argentino se da cuenta de que si se fueron los extranjeros, ¿por qué no nos deberíamos ir nosotros? Y le empieza a perder confianza a su moneda y empieza a ponerle ese dinero en la calle el Banco Central con la misma política de vender dólares para controlar la inflación. El argentino promedio toma esos dólares y los mete bajo el colchón. Y vemos que se desploman de vuelta las reservas. Y más o menos allá por octubre, el gobierno argentino tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que debía haber durado 5 años, lo tiene que borrar y tiene que volver a hacer. Esta es una situación bastante compleja. Se produce un cambio importante del presidente del Banco Central y se cambia de estrategia, se pasa de una estrategia de manejar un inflation targeting a manejar lo que se llaman agregados monetarios. Es decir, vamos a manejar la cantidad de dinero, vamos a manejar el volumen de dólares que tenemos en la economía y se empiezan a tomar medidas administrativas. El Banco Central deja de venderle los dólares a cualquiera que quería, le pone restricciones, le pone topes y con ese tipo de medidas consigue una estabilización del tipo de cambio en valores que hoy son el doble de lo que habían sido el año anterior. En este proceso de suba de precios, obviamente Paraguay se queda caro con relación a estos países. Se queda extremadamente caro y esta situación es la situación que impacta. Entonces, si vemos el siguiente gráfico, vamos a ver que gran parte de lo que en este gráfico de inflación de la izquierda, vemos que gran parte de lo que habíamos visto anteriormente, que era una devaluación muy fuerte del peso, se empezó a trasladar a inflación y hoy estamos con proyecciones del orden de cierre del orden del 40 o 45% y después se habla de una expectativa de baja nuevamente de la inflación a valores de alrededor de 30, lo que podría parecer una esperanza más que otra cosa. En este mismo proceso, la Argentina tiene que disparar su tasa de interés para poder controlar. Imagínense, la tasa más baja de la economía, que es la tasa del bono del Banco Central, la tasa del LEBAC, hoy se encuentra en valores de 59%, habiendo llegado a tener valores de 72%. Nuevamente, ¿qué es lo que ocurre? El gran elemento que afecta a la frontera con Paraguay es nuevamente el nivel de precios. Y este nivel de precios está muy marcado hoy por lo que es el tipo de cambio. Nuevamente el tipo de cambio empieza a jugar un rol sumamente importante para el caso del vínculo comercial que existe entre Paraguay y Argentina. Cuando se devaluó el peso argentino tan violentamente y el guaraní se quedó relativamente estable, lo que hemos visto un desfasaje de precios en frontera, dejaron de venir turistas argentinos, los paraguayos empezaron a volver a irse a Clorinda, empezamos a ver un resurgimiento de las actividades de contrabando que no las estábamos viendo o no las estábamos viendo con gran dinámica por lo menos en los últimos años. Una situación similar entre nuestros dos vecinos. Demandas agregadas relativamente limitadas, niveles de crecimiento tanto en Brasil como Argentina relativamente pobres. Por tanto, no viene por la capacidad de tener más presupuesto del consumidor argentino la demanda que puedan hacer sobre bienes paraguayos, sino empieza a venir del diferencial de precios. Y ese diferencial de precios está muy marcado por lo que es el tipo de cambio. En el siguiente bloque vamos a tener la participación de un especialista en temas cambiarios y vamos a ver qué es lo que podemos esperar para el año que viene, tanto en el peso argentino como en el real del Brasil. Quédense con nosotros.
Seguimos con nuestro programa. Hoy tenemos un invitado. Raúl Adle es gerente financiero de Banco Atlas, una persona muy conocedora del sistema cambiario, del sistema financiero paraguayo. Gracias por estar con nosotros esta noche, Raúl. Gracias a vos, Manuel. Un gusto estar acá. Bueno, y básicamente lo que queríamos hablar era qué expectativa tenemos, sobre todo para el tipo de cambio del real y el tipo de cambio del peso en el año 2019. Bueno, mira, yo creo que los dos países de alguna forma hay una cierta correlación, ¿verdad? En el último tiempo nosotros estamos mirando un poco los análisis de distintas fuentes. Estamos viendo que hay una correlación de casi 0,70 aproximadamente, es decir que el peso argentino le está siguiendo al real brasileño en 0,70, una proporción de 0,70% prácticamente de lo que se mueve el real brasileño. El peso argentino tiene un movimiento en similar de esta dirección, ¿verdad? Eso no es un tema menor. Pero si empezamos a mirar después uno a uno, caso a caso, ¿verdad? Empezamos a mirar el caso de Brasil. Brasil hoy por hoy, hasta cerrar el año, no se va a mover todavía por factores idiosincráticos, internos propiamente de su economía. Porque la presión recién para las reformas en el gobierno se van a dar recién en el 2019. Entonces hay que esperar todavía a ver cómo se dan esas reformas, si se logra ese consenso político para pasar justamente las leyes que son de relevancia, precisamente con lo que tiene que ver con el sector de pensiones, obviamente. Porque aparentemente la transición en lo que se refiere a política monetaria va a ser sin sobresaltos, ¿verdad? Y ahí va un aterrizaje muy suave, hay un diálogo ya entre los principales actores, incluso los sucesores de los principales actores de política monetaria, con una definición clara también de quién va a manejar las riendas de la política económica en Brasil, ¿verdad? El caso de Argentina, entonces, hoy está guiado, y bueno, en el caso de Brasil, un tema no menor también es que tiene una alta dependencia de China, porque China es su principal socio comercial. Y lo que pudimos ver en los últimos tiempos es que China viene deteriorándose tanto el segmento minorista, de ventas minoristas, de lo que conocemos como ventas de retail, y también la producción industrial, obviamente. Entonces, obviamente, teniendo ese escenario, un escenario un poco más sombrío de parte de China, eso tiene un directo impacto, hay un efecto de transmisión muy directo y bastante rápido sobre el real brasileño. ¿Y cómo le afecta? Pero seguramente estamos esperando tasa de crecimiento en China del orden del 5, el 6%, todavía muy elevada para una economía tan grande. Todavía elevada, una economía muy grande, pero bueno, y por eso que va a depender un poco también de cómo se conjugue quizá eso con el factor interno dentro de Brasil, ¿verdad? Con estas leyes que hablábamos que son de relevancia para el sostenimiento justamente de la economía, ¿verdad? Y en el caso de Argentina hay año eleccionario. Eso es complicado porque obviamente, ¿qué pasó? Argentina cambió su régimen, a mediados de este año cambió el régimen de objetivo de meta de inflación por un régimen de control de su base monetaria. Porque lo que decía el Banco Central es, yo necesito una herramienta donde pueda tener un uso discrecional de esa herramienta, donde pueda tener una injerencia directa sobre esa herramienta. Y esa es la base monetaria justamente. Entonces Argentina dijo, voy a establecer una banda con un límite superior e inferior. Dentro de esa banda, que se fijó inicialmente en 34 pesos por dólar como límite inferior y 44 pesos por dólar con un límite superior, no va a haber una intervención del Banco Central directamente. El Banco Central saldrá a intervenir cuando justamente el tipo de cambio llegue a tocar alguno de estos límites superiores e inferiores, ¿verdad? Bueno, pero incluso cuando Argentina hace la reforma del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, lo que hace es se marca una retención que oscila entre 3 y 4 pesos por dólar de exportación para todos los productos exportados a Argentina. Básicamente te está diciendo implícitamente también que creemos en un dólar entre 30 y 40, básicamente. La expectativa es que se maneje en ese rango, ¿verdad? 40, hay algunas casas que ven 50 pesos por dólar para el 2019. Es decir, la expectativa es claramente una depreciación igual del peso, solamente que quizás una menor intervención del gobierno, porque ponete a pensar que todos estos cambios pasaron ya dos presidentes del Banco Central y el tercero hoy está, de alguna forma, él se intenta abocar en mantener esa credibilidad que tiene que tener el Banco Central, porque eso también le afectó fuertemente a Argentina, obviamente. Entonces ahí es donde todavía el Banco Central de alguna forma quiere poner el escrutinio público. ¿Cuál es la base? Hacer una base bastante simple, generar un ancla nominal, como el caso de la base monetaria, reducir su dependencia justamente de los fondos offshore. Acordate que ese año eleccionario no es un tema menor, porque pueden haber justamente algún capital especulativo que pueda ingresar de nuevo a la economía, y que pasa, Argentina tampoco quiere comprometerse
abiertamente a decir que hay un control de capitales, porque eso le va a permitir salir de algunos índices de mercado emergentes o eventualmente de algunos índices de la OCDE, por ejemplo, y eso no es lo que quiere, ¿verdad? Pero entonces de alguna forma da indicios de que podría afectar eventualmente a los costos para esos movimientos. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en términos de la inflación argentina? Y la inflación argentina hoy hubo de alguna forma un retroceso que estaba esperando justamente el Banco Central con estos movimientos que tuvo el tipo de cambio especialmente con el cambio en el régimen de política monetaria, con este marco monetario. Pero todavía hay como un efecto transmisión, lo que conocemos nosotros como el efecto del pass-through. Todavía existe un remanente que va a seguir afectando. Hoy estamos hablando de una inflación cercana del 45% y yo creo que va a terminar en 48%. Eso es lo que se espera que termine este año. Estamos hablando de 48% en términos interanuales, ¿verdad? Todavía bastante elevada. Y requiere mucho compromiso también. Pero venimos de una inflación antes ya de 25, ¿verdad? Totalmente fuerte. Estructural ya de 25 por impacto del déficit fiscal argentino, ¿verdad? Y déficit fiscal, acuérdate que los subprecios regulados tampoco están convergiendo en la medida que se necesita, porque obviamente hubo mucho tiempo de precios que se mantuvieron bastante congelados. Obviamente una economía que tenía que hacer inversiones y obviamente esas inversiones requieren un ajuste en los precios. Su índice subyacente tampoco está convergiendo hacia, digamos, a cifras menores, lo que también da cuenta un poco de que todavía no pasó lo peor todavía con respecto a la inflación. Entonces, obviamente el escenario todavía sigue siendo bastante incertidumbre, independientemente a que de alguna forma los actores económicos principales lograron converger también esa previsibilidad, esa expectativa de previsibilidad justamente que había sobre la inflación, ¿verdad? Que eso fue lo que también le golpeó mucho a Argentina en junio, cuando justamente se conjugaron también factores externos que afectaron a todos los mercados emergentes, ¿verdad? Entonces de ahí es que el Banco Central se enmarca justamente en ese accionar de querer mantener una política previsible y que sea fácilmente escrutable de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué rol juegan el real y el peso argentino en la definición del dólar en Paraguay? Porque este año, básicamente con las devaluaciones de esas dos monedas, Paraguay tuvo que soltarse un poco, ir un poco arriba para poder tener un nivel de competitividad que estaba perdiendo a pasos agigantados, ¿verdad? Totalmente. Y por otro lado, nos encontramos con que Paraguay está, el guaraní paraguayo está más vinculado a monedas un poco más sólidas que las de estos dos países y bastante más estables, digamos, relativamente. Así mismo. ¿Qué esperamos para el año que viene con relación a eso? Obviamente Paraguay no se puede desalinear de lo que pasa en el contexto regional, ¿verdad? Hoy pretender que haya una correlación tan alta como la que mencionábamos que existe entre el peso y el real es algo que claramente nuestra autoridad monetaria ha salido a comunicar públicamente que no está el rol, o sea, nosotros no podemos de alguna forma importar choques que afectan realmente en forma interna a cada una de estas economías y no podemos de alguna forma seguir también ese mismo ritmo de depreciación solamente por mantener términos de competitividad en forma relativa, ¿verdad? Pero claramente el tipo de cambio tiene un impacto enorme en la frontera, ¿sabes? Donde más se siente justamente los términos de arbitraje justamente entre las monedas, ¿verdad? Que es lo que sentimos. Lo que pasa es que casi todo el Paraguay es frontera al final del día, ¿verdad? Y es una frontera porosa también, de alguna forma, ¿verdad? Entonces eso no es un tema menor. Entonces, obviamente en el negocio fronterizo tiene mucho impacto. Nosotros también somos una economía que obviamente importamos más de lo que producimos. Entonces tenemos una alta dependencia de bienes importados y obviamente eso va a tener también un impacto en inflación para nosotros. Y ahí de alguna forma nuestro Banco Central también, que muchas veces se caracteriza quizás por tener también ciertas acciones de política monetaria a través del tipo de cambio, tiene un margen de alguna forma de depreciación de nuestra moneda. Pero que en el último tiempo, haciendo un poco un análisis histórico, estuvo un poco más correlacionado con una canasta de monedas que está justamente del dólar con monedas más fuertes. Nosotros lo vinculamos mucho al dólar index Exactamente. En general, ¿verdad? Así mismo. Como una correlación mucho más fuerte con el dólar index que con otro tipo de monedas. Exactamente. Pues principalmente por esto, lo que hablábamos, ¿verdad? Los factores idiosincráticos de cada uno de estos países, nuestros socios principales comerciales, obviamente no hay un factor común con nuestra economía, ¿verdad? Que podamos decir esto es identificable, excepto el caso de frontera, que ahí sí hay una oportunidad clara de arbitraje y obviamente es un tema que no se puede desatender, ¿verdad? En realidad, cuando vos te pones a rascar un poco la economía de Paraguay, te encontrás con que
con que en realidad el gran afectado en todo esto ha sido el sector comercial fundamental. Totalmente, así mismo. Que en Asunción y en Encarnación por la salida de los argentinos y posiblemente en la frontera con el Brasil por el encarecimiento para los brasileros de los productos que se vendían en Paraguay. Pero el Banco Central ha hecho intervenciones muy importantes este año, posiblemente las intervenciones más grandes que hemos visto en los últimos 3 o 4 años, ¿verdad? Creo que desde la caída de precios de commodity no veíamos intervenciones tan fuertes del Banco Central. Incluso la intervención de mayo ha sido la intervención más fuerte de los últimos, por lo menos 10 años, ¿verdad? En Paraguay. ¿Qué esperamos en términos de gestión con relación a esto que estamos viendo en Brasil o en Argentina? Situaciones bastante endebles por un lado, pero situaciones bastante que todavía no tenemos una claridad de qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué podemos esperar del Banco Central también a nivel local para enfrentarse a estos problemas? Yo creo que el Banco Central ha demostrado en forma sistemática tener bastante foco en esta cuestión. Yo creo que es un tema que le preocupa obviamente, y que si bien su mandato principal está ceñido en lo que se refiere a la inflación, obviamente es un tema que está directamente relacionado, hay un efecto de transmisión muy fuerte ahí. Por el pass-through, Por el pass-through, exactamente. Y yo creo que ha decidido claramente, de alguna forma, ha establecido ciertos marcos, en su marco de actuación de política ha sido bastante determinante para justamente cortar cualquier pico que crea que no tiene un fundamento o no se explica por los fundamentales de la economía. Entonces yo creo que el Banco Central va a mantenerse porque también de alguna forma tiene unas reservas que son crecientes, que están todavía en niveles bastante altos. Obviamente tiene todavía de alguna forma una espalda bien grande con la que puede sostenerse y va a salir a intervenir cuando el mercado así o cuando las condiciones así lo ameriten. ¿Te anima a hacer una proyección de tipo de cambio de real y de peso para el año que viene? Para cierre del año que viene. Claro, por lo que nosotros estamos mirando y estamos siempre en contacto con algunos colegas, para el peso hoy está a niveles ligeramente superior a 38 pesos por dólar, ¿verdad? Y se espera que termine el año en 40 aproximadamente, ¿verdad? Para el 2019 lo que ven algunas casas son que terminaría a niveles de 50 pesos por dólar, eso con relación al peso. Y con relación al real, hoy está testeando ya... Esa es una devaluación de 25% otra vez. Que es fuerte otra vez, exactamente. Sí, es fuerte otra vez. Que de alguna forma, fíjate que en ese régimen donde se produce la no intervención del Banco Central, está esperado que haya un crecimiento gradual también dentro de esa banda. O sea, esa banda no es una banda que va a permanecer estable. De hecho, hay un compromiso de que esa banda tenga una cierta lógica hasta junio del año que viene, pero con un crecimiento mensual del 3%. Entonces, de alguna forma, el Banco Central de Argentina está esperando que se produzca esa depreciación y de alguna forma ve con buenos ojos que eso ocurra también, pero obviamente dentro de un marco de más credibilidad y de alguna forma tratando de ocuparse principalmente de la liquidez del mercado. Por eso que hoy está muy preocupado también por el efecto de cómo se dan las subastas. Hoy se dan subastas diarias de lo que ellos le conocen, que anteriormente se conocían como LEVAC, que hoy son las LELIC, ¿verdad? Que son sus letras de liquidación. Donde hay una fluctuación de mercado en función a la tasa de interés y es la que determina finalmente ese promedio su tasa de política monetaria. Entonces, y con relación al Brasil, principalmente hoy está de nuevo, como te decía inicialmente, testeado quizás por factores que son exógenos a su economía, en niveles o quizás en el rango superior de lo que en algún momento se llegó a testear, que son en ese nivel entre 3.82 y 3.94, hoy están alrededor de 3.89. Y se espera de nuevo con el real, principalmente se espera de alguna forma una sostenibilidad, lo que no se ve quizás con el peso, ¿verdad? Porque a diferencia de Argentina, la inflación en Brasil no parece ser un problema, ¿verdad? Obviamente. De hecho, las expectativas inflacionarias, incluso las expectativas de las propias autoridades monetarias se vienen ajustando a la baja, con lo cual eventualmente no habría inconveniente, y también se espera que la Selic, que su tasa de política monetaria, se mantenga estable y baja por mucho tiempo. Entonces eso le da de alguna forma una cierta previsibilidad a la economía y se espera que eventualmente el tipo de cambio termine siendo como de alguna forma la línea de ajuste para ciertos desequilibrios temporales, pero en promedio se espera que termine alrededor de 3.90 otra vez en el año que viene, ¿verdad? Cierra este año y se espera una estabilidad también del tipo de cambio para el 2019. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, realmente muy interesante la conversación, hubiésemos podido seguir un poco más. Y bueno, estamos en esta situación con un Brasil ya un poco más estabilizado después de todos los temas políticos que fueron de importancia en el año 2018.
y una Argentina que sigue navegando en aguas turbulentas y que seguramente vamos a seguir viviendo eso durante un tiempo. Posiblemente a nivel local podamos esperar que el retorno de los compradores argentinos todavía se haga esperar durante el año 2019 y lo veamos recién en el 2020. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y los esperamos la próxima semana para el tercer programa de la trilogía esta que quisimos hacer de análisis económico de Paraguay, donde vamos a focalizarnos ya en los temas internos mucho más puntualmente. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE.